General, buenas tardes y mucha atención que el presidente Petro hizo una enérgica intervención ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El primer mandatario centró su discurso en 3 temas, Carolina. José Fernando, la política para enfrentar el consumo de drogas, la protección de la Amazonía y la paz total fueron los ejes de esta primera aparición del mandatario de los colombianos en esta cumbre. Nos conectamos a las 12 en punto del mediodía aquí en Colombia con Mamen Sala, para conocer detalles de la intervención del presidente Gustavo Petro. Mamen, la escuchamos. Buenas tardes desde la sede de Nueva York de las Naciones Unidas y en el marco de la Asamblea General número 77 que ha comenzado hoy mismo con la intervención de varios mandatarios a los que ya hemos escuchado, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro, que ha intervenido en 5ª posición con un discurso muy potente, muy poderoso, que ha durado cerca de 20 minutos, en el que ha alardeado, en el que ha recordado la fauna y flora de su país ante los líderes mundiales, ha vuelto a hacer hincapié en que se ha fracasado en la guerra contra las drogas, ha dicho una guerra que lleva durando 40 años y durará 40 años más si no se cambia de rumbo. Escuchemos la nota que hemos preparado. El presidente Gustavo Petro ratificó en la Asamblea de la ONU su posición sobre la política antidrogas en Estados Unidos. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Pidió finalizar la guerra por las drogas, que afecta principalmente a los pueblos latinoamericanos. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Hizo un fuerte llamado a las organizaciones internacionales y las potencias mundiales. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El mandatario reiteró la necesidad de acabar con el derramamiento de sangre. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. El presidente dijo que la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero es la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. También hemos escuchado al presidente colombiano Gustavo Petro criticar los esfuerzos de los líderes mundiales en la protección del medio ambiente y en la protección de la Amazonia, para la que ha pedido que se defienda todavía más. Ha dicho que la selva amazónica no es la culpable de esa adicción a las drogas que hay, sino es la eterna necesidad, el sinfín, la avaricia humana. En su discurso, el presidente de Colombia pidió salvar la selva amazónica y dejar de perseguir la planta de la coca. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Dijo que mucho se habla de la selva, pero que más allá de salvarla, muchos quieren destruirla. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. El mandatario pidió a las Naciones Unidas no seguir envenenando la selva amazónica. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas. Incluso pidió rebajar la deuda externa de Colombia para que el país pueda invertir recursos en la recuperación de la selva. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. El presidente Gustavo Petro le dijo a los mandatarios presentes en la Asamblea que no hay nada más hipócrita que el discurso de muchas naciones para salvar la selva. Y por último hemos escuchado al presidente colombiano Gustavo Petro hacer un llamamiento a la paz en todos los niveles, entre los territorios, entre las naciones, pero también con el planeta, porque ha dicho que sin hacer la paz con el planeta, la paz entre las naciones es imposible. Escuchamos. La paz fue uno de los temas clave en el primer discurso del presidente Petro en la ONU. Les propongo y los convoco en América Latina para ello,
y al hogar para acabar la guerra. No nos presionen para linderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Pidió acercamientos y diálogos entre Rusia y Ucrania. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Incluso habló de paz total, llevándola a un ámbito mundial. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Para el presidente Gustavo Petro, la paz no es solo entre las naciones. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habrá paz entre las naciones. El mandatario colombiano finalizó su discurso diciendo que la guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde las Naciones Unidas en Nueva York, en el Pleno de la Asamblea General número 77, Mamen Sala para RTV Noticias. Le agradecemos a la periodista en Nueva York, Mamen Sala, por esta información de la cumbre de la ONU. Y con esto le damos paso a más noticias de Colombia y el mundo con nuestros titulares. En 11 días se incrementa en 200 pesos el precio de la gasolina en Colombia. En lo que queda del año subirá en 600 pesos. Presidente Petro anuncia que asistirá a la reapertura de la frontera con Venezuela. Delegados de ambos gobiernos avanzan en los preparativos. En Atlántico hay 5 puntos de alto riesgo por desbordamiento del canal del dique. Autoridades preparan plan de atención. Alerta en Cali por escasez de medicamentos. Según las autoridades de salud, faltan antibióticos y acetaminofén. Informe de Comisión Independiente de Naciones Unidas acusa a Venezuela de crímenes de lesa humanidad. En Deportes, Colombia ya tiene el equipo completo para jugar los amistosos del fin de semana en Estados Unidos. Adiós a Totola Momposina. La cantante de música folclórica anunció su retiro de la vida artística. La artista marcó la historia cultural de Colombia y el mundo. Su trayectoria fue destacada en los premios Grammy de la música. ¿Qué tal? Bienvenidos, somos el noticiero de todos. En 11 días iniciará el ajuste de los precios de la gasolina en nuestro país. El ministro de Hacienda reveló que el primer incremento será de 200 pesos y todos los meses que restan del 2022 se harán este tipo de ajustes similares. Juan Sebastián Amaya, ¿qué tal? ¿Qué pasará con el ACPM, por ejemplo? José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Y en efecto, el gobierno ha sido claro. A partir del 1 de octubre sube el precio de la gasolina a 200 pesos por galón, lo que significa que dará en un promedio de 9.380 pesos, esto a nivel nacional. Sin embargo, en otras ciudades como Bogotá, Cali y Medellín estarán cercano a los 9.700 pesos, lo que significa que al finalizar 2022 en estas ciudades principales el precio por galón superará los 10.000 pesos. Sin embargo, el gobierno advirtió que el ACPM no aumentará en lo que resta de este año, seguirán su precio actual y esperan modificar esa fórmula para la estipulación del precio del ACPM a partir de 2023. Desde el 1 de octubre en todas las ciudades de Colombia el galón de la gasolina subirá a 200 pesos y así paulatinamente cada mes hasta finalizar el año con una alza de 600 pesos. El acuerdo con el presidente es que se va a aumentar la gasolina 200 pesos mensuales a partir de octubre por este año. El ACPM no se va a aumentar, entre otras cosas porque se va a cambiar la fórmula para tener en cuenta el diésel biológico, digamos. Biodiesel. Así quedaría el precio del galón de la gasolina en los primeros días del año entrante en las ciudades donde el galón es más costoso. Tunja, 10.257 pesos. Villavicencio, 10.223 pesos. Cali, 10.162 pesos. Neiva, 10.160 pesos. Armenia, 10.119 pesos. Bogotá, 10.123 pesos. El presidente Gustavo Petro justificó el aumento del precio del combustible. Dejaron que Ecopetrol comprara, importara e hiciera gasolina a precios internacionales del petróleo, cara relativamente en estas épocas de precios altos, y vendiera a mitad de su valor
Por ahora el gobierno ha descartado el alza en los precios de la CPM y del gas vehicular. Y hace pocos minutos terminó aquí en el Ministerio de Hacienda una reunión entre el ministro José Antonio Ocampo y varios congresistas en donde se confirmaron ya algunos de los primeros acuerdos que se llegó en la reforma tributaria. El primero tiene que ver con esa reducción de la propuesta que ha hecho el gobierno en materia de impuesto a los dividendos. Será de un promedio desde 0% hasta el 20%, ese será su tope máximo, y también en las ganancias ocasionales será solamente hasta 15%. También se habló del proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año. El servicio de la deuda, el pago de la deuda pública será el rubro con mayores recursos, 77 billones de pesos, y se hizo un anuncio importante en cuanto a los recursos para el agro y lo que será la reforma agraria en 2023. Ese salto del 100%, que incluye 2 billones adicionales, es para compra de tierras. Lo que están haciendo hoy de asaltar las fincas, de tomarse las fincas, no tiene autorización ni del gobierno, menos del pacto histórico. Y ahí nosotros les hemos pedido a la fuerza pública que actúe. Otro de los anuncios importantes es que se adicionaron cerca de 160.000 millones de pesos para subsidios de vivienda de interés social el próximo año. Estas reuniones para hablar de reforma tributaria y de presupuesto general de 2023 continuarán durante los próximos días. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Conectados 24/7, muchas gracias Juan Sebastián. Y cambiamos de tema porque 4 hombres fueron asesinados en Puerto Lleras, en Meta. Uno de ellos tenía antecedentes y había salido de la cárcel hacía 3 meses. Paula Palomino, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos tiene más detalles. El hecho se dio a conocer luego de que campesinos de la vereda El Caribe del municipio de Puerto Lleras, Meta, alertaran sobre la presencia de 4 hombres sin vida que se encontraban abandonados en la trocha 7 de este municipio. Hernán Gómez Niño, secretario de Gobierno del Meta, se refirió a la situación. El señor gobernador me ha dado instrucciones expresas para que se adelanten las investigaciones, que aclaren esta situación. Hasta el momento los cuerpos sin vida no han sido identificados y se espera que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de este municipio. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, Conectados 24/7. Un soldado murió en medio de combates contra integrantes de las disidencias de las FARC, esto en zona rural del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. El uniformado, identificado como Carlos Villamizar Martínez, resultó herido y pese a los esfuerzos de los integrantes de la fuerza pública, falleció por la gravedad de sus heridas. El operativo militar fue incautado material de guerra y equipos de comunicación que al parecer eran usados para atentar contra la fuerza pública y la ciudadanía. En las últimas horas fueron asesinadas 5 personas en Cali. El caso más reciente es el de un joven de 23 años. Hay alerta por el aumento de hechos violentos en la capital del Valle del Cauca. Fueron 5 hombres asesinados con arma de fuego. Uno de los casos, el de un joven de 24 años que al parecer tenía problemas mentales. Obedece la mayoría de ellas a enfrentamientos de unas organizaciones criminales en el oriente de la ciudad por líneas de microtráfico, pero tenemos capturados. En flagrancia tenemos incautación del arma de fuego que se utilizó. En los barrios Andrés Sanín, San Benito, Altos Los Chorros se presentaron los otros 4 hechos violentos. De igual forma, dentro de la planeación operativa en este sector, al momento se han logrado la captura de un mayor de edad con un arma de fuego y de un menor aprehendido también por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En lo que va corrido del 2022 se reportan 693 homicidios en Cali. Y hay expectativa en el oriente del país. Los gobiernos de Colombia y Venezuela coordinan detalles para la reapertura de la frontera del próximo lunes. El estado de los puentes fronterizos será revisado. Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tanto en norte de Santander como en el Táchira se preparan para la reapertura de los puentes internacionales para este 26 de septiembre. Las autoridades de los 2 países realizan inspecciones para potencializar en caso de que se requiera los pasos limítrofes. El secretario de Desarrollo Económico de Cúcuta señaló que una comisión enviada por el Ministerio de Transporte se encuentra en la zona de frontera de Cúcuta verificando el estado de los puentes. Lo que significa que 27.000 personas que hoy pasan a través de las trochas pueden empezar a hacerlo de manera regular y además también el tema comercial para nuestros industriales, para nuestros fabricantes, no tener que ir hasta Barranquilla
o hasta Maicao para hacer el tránsito. Se espera que este 26 de septiembre el presidente Gustavo Petro haga presencia en la zona fronteriza para la reapertura del paso para los vehículos de carga. Sin embargo, la ciudadanía espera que muy pronto se pueda abrir el paso para los automóviles particulares. En la información desde Cúcuta, Paola Tarazona. Se avecina la reapertura completa de la frontera entre Venezuela y Colombia. Los presidentes de las dos naciones reiteraron la voluntad y los trabajos preparatorios para efectuarlo el próximo 26 de septiembre. La expectativa radica en si se encontrarán en ese lugar que separa a Cúcuta de San Antonio. Es a través de lugares como este, del dinamismo de estas arterias, que se puede medir cómo interactúan dos naciones. Venezuela y Colombia, al tenerlas suspendidas así, vieron languidecer la vida en clave comercial y humana del diálogo que las ha unido por siglos. Será el 26 de septiembre el día que ese flujo se reactive. Estamos trabajando asistir al comienzo de una apertura económica, comercial y humana, que es lo más importante. La voluntad de parte y parte obturó la fuerza motriz que normalizará o al menos acercará lo más posible ese flujo binacional que alguna vez existió en frontera. Y ya se están dando las coordinaciones para la seguridad, los planes de seguridad conjuntos entre Colombia y Venezuela para el combate a las bandas criminales fronterizas. Son 144 horas que restan para ese esperado momento por las poblaciones de lado y lado de los puntos que interconectan estas naciones. La expectativa está ahora en si serán coordenadas del estrechón de manos de Petro y Maduro y con ello la retoma de una amistad pausada entre hermanos. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, respondió en un debate de control político las dudas respecto a la propuesta de acabar el servicio militar obligatorio. Sin embargo, el Ejército explicó las afectaciones que esto traería a las operaciones en el país. Se nos afectaría la capacidad operacional en el Ejército en un 46%. Operaciones militares no solamente desde el punto de vista de las operaciones ofensivas, hablamos también desde las operaciones de atención y apoyo a la población civil. Eso tendría una afectación del 34% de nuestra capacidad organizacional y de capacidad de acción del Estado en estas áreas. Autoridades del Atlántico, funcionarios de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y representantes del Ministerio de Ambiente recorrieron varios puntos críticos del Canal del Dique para construir un mapa de riesgo de inundaciones en la región. El recorrido puntual se hizo por el sur del Atlántico. Allí pudieron constatar las necesidades de la población que sigue en riesgo de desbordamiento del Canal del Dique. Demostramos, salimos desde Calamar, cuáles son los puntos críticos que tenemos en Santa Lucía, donde necesitamos un tablestacado, así como también los puntos bajos sobre el Canal del Dique, como el que está ubicado en Compuertas, en Manatí, en la zona del Porvenir, y en Compuerticas, en la zona de Villarrosa, Repelón. 5 municipios integran la zona con más riesgo en la región del Canal del Dique: Suán, Santa Lucía, Manatí, Repelón y Sabana Larga. Que hoy, después de haberle presentado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo un plan de contingencia que se elaboró con la Universidad de Magdalena, ellos puedan darnos la solución que tanto requiere el sur, porque en estos momentos, repito, hay una alerta permanente sobre que si se desborda o no se desborda el Canal del Dique. Autoridades departamentales esperan planes de acción que mitiguen el impacto de la segunda ola de lluvias. En Cali aumenta el malestar de los usuarios de las EPS por la demora en la entrega de medicamentos. La Secretaría de Salud de la ciudad emitió una alerta por la escasez de algunas drogas como antibióticos y acetaminofén. Alejandro Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. José Fernando, televidentes, buenas tardes. Pues se debe básicamente a dos razones. La primera es que, por ejemplo, las grandes fábricas no tienen los insumos suficientes para poder producirlos. Y la segunda es que los distribuidores, por ejemplo, tienen otros intereses en suministrarlos al sector privado e incluso a droguerías, pero no a las entidades oficiales, por lo que se ven afectados los usuarios. Nosotros esta mañana hicimos un recorrido por varios puntos de la ciudad y encontramos historias de personas que han tenido que esperar hasta 5 meses un medicamento. Conseguir medicamentos en Cali es cada vez más difícil. Las filas son interminables y la espera aumenta a diario. El acetaminofén, el naproxeno, aciclovir y antibióticos son algunos de los fármacos que escasean. Que siempre nos los entregan completos
por lo menos el someprazol, hace 2 meses que no me los entregan. Mira, esta fórmula es hay como 2 meses y no he podido. Él es autista y requiere de esas gotas, pero ya lleva casi 1 mes. Ante esto se buscará entablar un diálogo con el Ministerio de Salud para hallar soluciones y así evitar que los pacientes resulten afectados. Las distribuidoras o las EPS manifiestan que es por falta de disponibilidad o porque no les ha llegado. La Defensoría del Paciente reportó 21.000 quejas de usuarios que durante el 2022 presentaron retrasos en la entrega de medicamentos. Ampliamos la información con la que iniciamos nuestra emisión. La Asamblea número 77 de las Naciones Unidas, además de la intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, el secretario general del organismo advirtió que el mundo de hoy está paralizado y que la acción conjunta es clave para afrontar los desafíos a los que se enfrentan las naciones. Es la semana diplomática de escala global más agitada del año y una casi sui generis porque si bien es la edición número 77 de la Asamblea General de Naciones Unidas, es una que habla de la guerra activa capaz de trastocar el orden mundial y una más consciente del desafío que supone la naturaleza. Necesitamos acción en todos los ámbitos. Se está librando una crisis del costo de la vida. La confianza se está desmoronando, las desigualdades se están explotando y nuestro planeta está ardiendo. La gente, los más vulnerables, son los que más sufren. El conclave de más de 130 naciones vuelve a ser un encuentro 98% presencial. La agenda pospandemia resulta más retadora que ese escenario y América Latina se dibuja bajo la mirada de sus líderes. Brasil abre sus puertas para recibir a sacerdotes y monjas que han sufrido una cruel persecución en Nicaragua. Brasil repudia la persecución religiosa en cualquier parte del mundo. Ese mundo de mayor bienestar solo lo podremos lograr con mayor democracia. Y ese es el llamado al que todos y todas debemos hoy día atender y desde Chile estamos disponibles para colaborar en cada lugar del mundo en aquello. Así empiezan a verse los más de 300 eventos paralelos de la Asamblea. El tú a tú de la cúpula del poder global atiende asuntos bilaterales y pone sobre la mesa los ejes geopolíticos sensibles. Es la primera jornada de 6 de esta cita internacional. El informe sobre Venezuela de una misión internacional independiente de Naciones Unidas señala que los servicios de inteligencia de ese país cometen crímenes de lesa humanidad contra la oposición por órdenes dictadas por altas esferas del gobierno. El acervo probatorio del informe incluye 122 casos documentados de personas sometidas a tortura, violencia sexual y otros abusos cometidos presuntamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y de la Dirección de Contrainteligencia Militar desde el año 2014 hasta hoy. Prometedor socio de Rusia en América Latina. Así calificó a Colombia Vladimir Putin a la hora de recibir las cartas credenciales de Héctor Isidro Arenas como embajador de nuestro país en Moscú. Además, el mandatario ruso dio la bienvenida a los nuevos embajadores de Uruguay, Venezuela y 21 países de Asia, África, Europa y Oceanía. En el evento, Putin manifestó que desea mantener relaciones amistosas con el nuevo gobierno colombiano. Un muerto y más de 12.400 desplazados por inundaciones y daños en viviendas es el saldo del paso del huracán Fiona por República Dominicana. Puerto Rico aún no se repone del coletazo del huracán y varias islas caribeñas se alistan para el paso de Fiona. Estos son los pasos de Fiona. La brusquedad del huracán del momento en el Caribe se acumula así. Puerto Rico no consigue recogerse en pedazos aún con las copiosas lluvias que aún resiste y la República Dominicana, en pleno recuento de daños, rotula algunas provincias como zonas de desastre. Y aunque este tipo de fenómenos son impredecibles, los vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora la alimentan e impulsan con más ímpetu. Ahora de categoría 3, su trayectoria aproxima a Fiona hacia Turks and Caicos, que como previsión dictó un toque de queda nacional. Al calentamiento de la superficie de los océanos, expertos atribuyen que se incremente la recurrencia con más fuerza de viento y lluvias de estos huracanes por el Caribe. Muy buenas tardes.
tardes, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando de la selección Colombia y de los partidos amistosos que prepara para enfrentar ante México y Guatemala en Estados Unidos. Pues bueno, hombres y referentes experimentados de la selección Colombia como Falcao y Mateo Zuribe esperan poder aportar fútbol, pero también aportar conocimiento y experiencia para las nuevas generaciones. Comienza un nuevo camino con viejos conocidos, pero con la ilusión de volver a poner a Colombia en la élite mundial. Ahora con la llegada de Néstor, que ya lo conocíamos, trabajamos mucho tiempo con él, tenemos mucha cercanía, bueno, esperamos con mucha ilusión poder adaptarnos rápidamente a lo que él quiere que hagamos en el campo. Para estos dos partidos el mensaje es de tranquilidad, porque lo importante no será el resultado, sino el volver a reunirse como equipo. En este nuevo proceso tenemos que irnos adaptando a lo que el profe quiere, a su idea de juego. Estos partidos van a ser muy importantes para eso, para reunirnos nuevamente todos y entender la idea del profe. Ellos como veteranos tienen para aportar en el campo, pero también fuera del mismo. Yo creo que es importante para nosotros los más grandes poder transmitir el sentido de pertenencia que se debe tener al venir a la selección, ayudarlo en lo futbolístico para que se sientan cómodos y nos puedan dar lo mejor para el equipo. Colombia jugará este sábado a las 6:30 ante Guatemala y el martes 27 a las 9 de la noche contra México. Y justamente uno de esos hombres llamados es James Rodríguez, quien ahora está en el Olympiacos de Grecia. Y según versiones de la prensa española, tendría nuevo entrenador. Se trata de Miguel González Michel, muy recordado en nuestro país por estas imágenes, si ustedes las recuerdan. Pues bueno, el entrenador español, como les decía, es recordado por esta anécdota ocurrida en su época como jugador con Carlos el Pibe Valderrama, en la que le tocó en partes nobles al colombiano para desconcentrarlo. Michel volvería a dirigir al Olympiacos, su club que ya dirigió entre el 2012 y el 2015, además de su paso por Rayo Vallecano, Sevilla y Málaga en su país, y además también estuvo en el fútbol mexicano con Pumas. Y ahora hacemos un repaso por nuestra liga de baloncesto, porque ayer en el Valle del Cauca se dio un partido muy destacado entre el Team Cali y Cimarrones de Chocó. Así que vamos a repasar un poco de las imágenes y de lo que ocurrió. Pues los dirigidos por Guillermo Moreno ganaron por 59-51 con el pívot dominicano Jeremy Rodríguez, que anotó 15 puntos y 5 rebotes como gran figura. Otro de los destacados fue el chileno Franco Morales con 5 puntos y 12 rebotes. Esta noche y en el mismo escenario, allí en el Coliseo Evangelista Mora, la serie, que incluye además Sabios de Caldas y Cóndores de Cundinamarca, tendrán enfrentamiento. Además, que ya inició con victoria de Sabios por 81-61. Y ahora cerramos con un poco de vóley, porque la selección femenina está ya lista para disputar el Mundial, allí que se va a disputar en Países Bajos y también en Polonia. El debut será el 25 de septiembre. Colombia, que quedó en el grupo D y tendrá como sede la ciudad de Arem, en Países Bajos, jugará el domingo a las 7 de la mañana contra Japón, el martes 27 ante China, el miércoles 28 frente a Brasil, el viernes 30 contra Argentina y el sábado 1 de octubre cerrará enfrentando a República Checa. Solamente el primero del grupo clasificará a la fase de semifinales del certamen. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan una muy feliz tarde. Un abrazo. Un incendio en una fábrica de Ecopor en Envigado generó temor en los habitantes del municipio. Llamas que alcanzaron los 5 metros generaron pánico entre los vecinos del sector del sur del Valle de Aburrá. Por ahora no se reportan lesionados. Un colegio y 6 viviendas aledañas fueron evacuados por prevención. Se investiga el origen de la conflagración. Las autoridades desmantelaron en zona rural de Copacabana, en Antioquia, un matadero clandestino de caballos. En el sitio hallaron 13 equinos muertos y listos para ser comercializados en puntos de venta del municipio. Otros 14 caballos estaban en el sitio, al parecer para sacrificarlos. 3 personas fueron capturadas. Totola Momposina se retira de los escenarios. Desde RTVC Noticias reconocemos su aporte a la cultura y la preservación de las tradiciones musicales originarias. Se despide una grande del folclore colombiano. Estamos polvo, ay, 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 cuando sueño con
Este es tal vez uno de los reconocimientos más importantes logrados por Totola Momposina en sus 60 años de vida artística, el Grammy Latino a la excelencia musical. El legado lo sigue y lo continúa el grupo, como los tambores de Totó. Una carrera que le permitió llevar los sonidos de la música colombiana desde su natal Talaigua Nuevo, en Bolívar, hasta los sitios más distinguidos del folclor colombiano. Fue la combinación de gaita, cumbia, chalupa, sexteto y mápale la que se ganó los comentarios de los expertos y los aplausos en los escenarios. Los críticos consideran esta canción como una de sus obras cumbre, pero sus 82 años de vida le permitieron construir un enorme repertorio musical. Ha colaborado con artistas como Carlos Vives, Calle 13 y Lila Downs. Ella sigue bailando, ella sigue cantando, ella sigue disfrutando de toda la música. Su retiro se debe a un quebranto de salud, una afasia que ha afectado su comunicación verbal. RTVC Noticias del Mediodía. Variación de precios de alimentos en las centrales